De los productores de Tiempos de Dictadura y CAP, Dos Intentos, llega RR. Alzamientos, guerrillas, atentados presidenciales. ¡Luz que observa contra los enemigos de la democracia! Venezuela es el país más rico de América. Más de 20.000 personas saludaron al presidente de la República, señor Rómulo Betancourt. This program is at the heart of the Alianza para el Progreso. El respaldo ciudadano se hace presente. Una época inolvidable. Yo soy un presidente que ni renuncia ni lo renuncia. Una historia jamás contada. RR, Rómulo resiste. Una película de Carlos Oteiza. Muy pronto. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este encuentro tan esperado. Nosotros en el Ateneo estamos esperando a Carlos Oteiza desde agosto y este es un regalo que él nos está haciendo por los 90 años del Ateneo de Caracas. Y estamos contentísimos porque, bueno, vamos a trabajar un tema que es muy interesante, pocas veces tocado, que es el tema de los documentales. Y tenemos a dos personas que, bueno, que dan la talla en ese sentido, que han trabajado durante toda su vida el tema del documental, y son personas que casualmente los dos se formaron en Francia, y han coincidido en una serie de trabajos juntos, los une la pasión por el cine. Bueno, estamos de verdad muy contentos. Es una tarde muy especial y yo creo que el público en general siempre ha estado muy pendiente desde que anunciamos esta actividad de asistir. ¿Por qué? Bueno, porque esto es un legado histórico que está dejando Carlos Oteiza y Cinesa, y todo el trabajo que están haciendo de rescate de la historia, de nuestra historia. Y bueno, yo voy a presentar ahorita a Carlos Cien, que bueno, él fue mi profesor, mi maestro en la Escuela de Artes de la Central, y desde entonces nos hemos seguido los pasos a nivel de trabajo. Igual Carlos, yo a Carlos lo conozco desde que éramos unos adolescentes, y bueno, y nos hemos seguido los pasos a lo largo de la vida, y el trabajo y el interés por el país y la cultura nos unen, hace que nos encuentren. Oscar Lucien es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Ciencias de la Comunicación y de la Información de la Universidad de París 7. Es fotógrafo, cineasta formado en el Conservatoire Libre du Cinéma Français. Su trayectoria en las artes visuales es reconocida dentro de los ámbitos de la investigación y la crítica. Inicia su carrera en 1980 como cineasta con la producción del documental Retrato del Poeta Desnudo, un hermoso trabajo que hizo sobre Louis Luxic. Luego realiza el trabajo de Memorias, un documental que lo posiciona, según el crítico Julio Miranda, en un espacio peculiar de la cinematografía venezolana. Entre sus producciones destacan las películas Un sueño en el abismo, Piel, Relevé, los documentales Relevé, que fue un homenaje a Degas, El espacio interior de Carlos Raúl Villanueva, Luis Guillermo Villegas, Blanco, un hombre de película, Carlos Cruz Diez, La vida en el color, Mariano Picón Salas, Buscando el camino, y Jovito Villalba, El verbo hecho. Fue presidente de la ANAC
y director de la Cinemateca Nacional justamente en el momento cuando se oficializa como fundación. Fue director del ININCO y desde 1983 se dedica a la docencia. Fue profesor de la Escuela de Artes, del Departamento Audiovisual de la Escuela de Comunicación Social de la UCB y ha dictado cátedra en la Escuela Roberto Mata, taller de fotografía. Discúlpame, Vilma, pero la gente está esperando que hable Carlos. Ya otro día me presenta, te agradezco la presentación, pero vamos a entrar en materia. Bueno, Carlos, bienvenido, gracias por el corte, buenísimo. Bienvenidos todos. Gracias, muchas gracias, ¿verdad que sí? No, para mí es muy importante este encuentro, bueno, por toda esa introducción que tú has hecho y sobre todo por el tema que nos ha convocado, que es la importancia del documental y de la investigación, el proceso de esa realización. Y creo que es muy importante, y para dar como un paso a la intervención de Carlos, entender la diferencia que existe entre una película de ficción, una película argumental y una película de corte documental, que aun cuando la naturaleza son distintas, hay un elemento que es clave y que es como el centro, y vamos a ver qué nos dice Carlos sobre la materia, que además de la experiencia que tiene como documentalista, tiene una formación académica en el ámbito de la historia, y por lo tanto hay un valor allí en lo que es esa búsqueda de la fuente, el valor de la fuente, el respeto por la fuente, y cómo un documental, su estructura narrativa, su desarrollo dramatúrgico se basa en un pilar fundamental que es la investigación. Sí. Bueno, así es, Oscar, gracias por la introducción. Vilma, gracias al Ateneo de Caracas en sus 90 años, que llegamos un poquito tarde, pero es porque estábamos terminando la película, Vilma, que acaba de salir en los cines, y entonces no pude atenderte cuando me lo pediste, pero aquí estamos. Entonces, bueno, estoy contento de poder hablar con los muchachos, las muchachas, la gente que nos está siguiendo hoy en esta plataforma. Justamente, la idea que teníamos hoy es hablar de la importancia de la investigación a la hora de hacer una película documental. Yo sé que se dice fácil, rápido, pero yo quería señalar que es así desde mi perspectiva y sobre todo la perspectiva del documental histórico. No me atrevería a hacer un documental si no hiciese una profunda investigación que me permitiese luego comenzar a hacer un guión para luego terminar haciendo una película documental. Entonces, en ese proceso de investigación, guión, producción. Y antes de la investigación, quería comentarle a la gente que nos escucha y a los muchachos, primero, antes de hacer una investigación, tiene que haber una idea. La idea es la que uno algunas veces la tiene porque viene, bueno, se despierta un día con ganas de decir algo o de trabajar un tema. O en el caso mío, viene en este caso por una serie de documentales que vengo haciendo sobre la historia del país, que comenzó hace muchos años, y hace 3, 4 años encontré que una de las ideas que quería desarrollar era la idea del gobierno de Betancourt en el año 59-64, porque había unas razones, digamos, las razones para tener una idea pueden ser variadas, pero en el caso mío fue que ese gobierno de Rómulo Betancourt pasó luego en las épocas de la democracia y luego en estos últimos siglos XXI, yo diría por debajo de la mesa, es decir, como si no hubiese existido un periodo tan importante como fue el de Rómulo Betancourt en el 59-64, que dio inicio a el desarrollo democrático más importante que ha tenido Venezuela en su historia, que se llevó en la segunda mitad del siglo XX a partir del año 58, cuando gana las elecciones Betancourt, y termina
su periodo en el año 64, entregándole a Raúl Leoni el gobierno. Ese periodo documental, ese periodo histórico, quiero decir, es un periodo que se hablaba poco y además se hablaba con unas ideas que para mí eran bastante débiles, porque siempre se habló durante los años 60, los años 70, los años 80 y después cada vez menos, pero lo que quedó, de lo que quedó, es que había sido un gobierno de Betancur un poco no, que había sido violento, que había sido, Betancur había sido tirando casi hacia el tirano, que era un hombre que había torturado, que había habido asesinatos y que, bueno, fue un canto que un sector político del país, en un sector político claramente definido de la izquierda, dejó sobre este periodo de Betancur. Entonces, a mí me parecía que era importante mirar de nuevo ese periodo para ver si la idea que se tenía era real o era, digamos, o era creada, como yo creo que fue al final, y lo demuestra un poco la película, porque el periodo de Betancur, de esos 5 años, fue una prueba de la voluntad democrática de Betancur y de los demócratas del momento de no ceder frente a la extrema derecha y a los militares que querían volver al gobierno después de 10 años o 9 años de dictadura, ni ceder el gobierno a la extrema izquierda que, inspirados en la Revolución Cubana, querían derrocar al gobierno de Betancur. Entonces pasaron 5 años de dificultades, pero fueron 5 años también de democracia y que modeló lo que iba a venir luego. Por lo tanto, esa idea es parto de esa idea, de esa premisa. Estos 5 años para mí son importantes, vamos a trabajar sobre ello. Entonces, para hacer la película dijimos, primero hay que decir, ya tengo la idea, ¿verdad? Luego entonces nos queda cómo acercarme y hacer una película. Bueno, tanto para esta como para las anteriores películas, para mí la base del trabajo, digamos, para tener un buen resultado, buena se realiza. La investigación es el periodo que toma el director, que ha decidido tener ya una idea de lo que quiere hacer, y comienza una investigación que va a durar 1 mes, 5 meses, 1 año, 2 años, y en el caso nuestro final de tiempo de dictadura, 3 años. Por supuesto, los 3 años de investigación, no es que yo comencé a hacer la película luego de 3 años de investigación, la comenzamos a hacer luego de 1 año de investigación, pero fue básica la investigación para poder comenzar a hacer el guión y para empezar a producir, porque la idea de la investigación en el documental es que te da un piso, pero a la vez, al momento de realizar la película, tú sigues investigando para seguir llegando más a fondo al tema que has decidido tratar. Por lo tanto, nosotros pasamos, y en este caso digo el equipo que trabajó conmigo en la investigación de Betancur, pasamos 1 año. ¿Y qué significa investigar en el campo, digamos, documental? Bueno, investigaron sobre un periodo de gobierno que era lo que estábamos tratando, el periodo de Betancur, es leer lo que se pueda, todo lo que se pueda y que existe, y que ya hay gente que ha trabajado ese tema en los libros de historia, en los testimonios, en libros de ensayos. Es decir, ¿qué es lo que se ha hablado y que se ha escrito sobre Betancur? Bueno, sobre esa época hay muchísimos libros, muchos libros, hay biografías sobre Rómulo Betancur y hay otros temas sobre la política militar, la economía, y uno tiene que tener una visión amplia porque el cineasta está, sobre todo el documentalista, está en la obligación de conocer más de lo que va a colocar en su película al final. Uno tiene que, la investigación es muy exigente porque uno tiene que estar trabajando sobre una cantidad de ideas que uno no sabe si al final van a estar en la película, pero que uno no puede dejar en medio camino y decir, no, por allí no me meto. No, hay que meterse por allí, leer lo máximo que se puede, para después ir cerrando la idea y cerrando tu guión. Pero lo digo para quienes trabajan,
quienes quieren hacer documentales, que no le deben tener miedo siempre a conocer más de lo que en su película van a poner. Una vez, como digo, una vez comenzada la investigación, de haber leído bastantes libros, comenzamos también a tener entrevistas. ¿Entrevistas con quién? Con gente que vivió la época, gente que están, en este caso era posible. Si yo hubiera hecho la película sobre Juan Vicente Gómez, no hubiera encontrado a gente que me pudiera ayudar a hacer la película. Pero en este caso, del periodo de Bettencourt, hay gente que, personalidades que vivieron, y no solamente que vivieron la época, sino que se enfrentaron a Bettencourt, como es el caso de los que vieron la película, de Héctor Pérez Marcano o Américo Martín, que fueron dos hombres de izquierda alzados en armas contra el gobierno de Bettencourt, y ya están ahí entrevistados, como también está entrevistado Canachemata, que fue presidente de la Cámara de Diputados en los años 60, que también vivió esa época, ya no como opositor, sino como hombre dentro de Acción Democrática. Y luego nosotros también tuvimos la oportunidad de conocer a jóvenes y no tan jóvenes historiadores con los que nos entrevistamos para poder, vamos a decir, profundizar el tema que estamos tratando. ¿Por qué? Porque son gente que ya habían trabajado el Bettencourt. Por ejemplo, pudiéramos hablar sobre Paola Bautista, una joven politóloga que ha trabajado sobre las transiciones políticas. Ella hizo un libro sobre las transiciones democráticas, como la chilena, la española y la venezolana. Ella hizo un libro sobre esos tres periodos que hubo de transición de dictadura a la democracia. Por lo tanto, son gente que al entrevistarlo te dan luces sobre el tema que tú estás tratando, porque tú como documentalista tienes que tener la humildad de saber de que hay otras personas que han hecho unas investigaciones, que han pasado años y que tú no vas a poder dejar de lado, porque esas personas lo que van es a favorecer tu trabajo. Si tú las conoces, puedes hablar con ellas y pueden enriquecer tu trabajo. Entonces, esa segunda etapa sería conocer, entrevistar, conversar con personas que te pueden aportar elementos importantes a la película. Luego comienza también, claro, luego digo, paralelamente, uno va haciendo una investigación sobre las imágenes existentes sobre el periodo de Bettencourt del 59 al 64. ¿Qué imágenes existen? Bueno, hay noticieros cinematográficos de la época. Unos están en algunas empresas privadas, como es el caso de Bolívar Film, que hay un noticiero de cine. Otras están en la Biblioteca Nacional, como están los noticieros de Tuna Film. Luego hay en muchos lugares del mundo, como en la Biblioteca de Washington, en Londres, en Bélgica, donde encontramos material sobre del periodo de Bettencourt, y eso lo hizo el equipo que trabaja conmigo, porque hay que reconocer que un documental, en el caso mío, no lo trabajo yo solo, sino lo trabajo con un equipo que me ayuda a investigar y que me facilita el trabajo para producir la película. Entonces, buscar imágenes, digo, no solamente en los archivos nacionales, donde puedes encontrar imágenes de cine, sino en los archivos internacionales y en las cadenas de televisión internacional. Luego también fuimos a la hemeroteca, porque entonces los periódicos son fuentes de información, los titulares, las caricaturas, las revistas. Entonces uno empieza a ampliar el campo visual, no solamente de cine, lo que existió, sino también en la televisión, que en este caso no encontramos sino muy poco, porque la televisión en esa época, el videotape, no se guardaron las imágenes y no tuvimos la posibilidad de tener imágenes de televisión. Entonces, pero sí tuvimos algunas que se realizaron afuera, que las realizaron en cine, televisoras, por lo menos la televisión de Bélgica, que vino y grabó en el año 64 imágenes de Venezuela, y nosotros pudimos llegar a esos archivos, comprar esas imágenes y colocarlas en nuestra película. Luego está también el mundo de la fotografía. Hay colecciones importantísimas, tanto en la Biblioteca Nacional como
coleccionistas privados que tienen fotografías de Betancourt y también en los libros que se han hecho de Betancourt, numerosas fotografías que te permiten ayudarte a hacer la película. A la hora de hacer la película, la fotografía es un elemento importantísimo. Entonces, el campo de la investigación es un campo muy interesante que se lleva buena parte de la película, del tiempo que tú le dedicas a la película, pero que te va a facilitar el resultado final. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo, porque mientras más investigación, yo creo que más cerca, vas a estar más cercano de la posibilidad de hacer la película que tú querías, porque la investigación lo que trata es de buscar todas las aristas posibles que puedan salir del tema, para que al final, cuando tú ya vas a hacer tu película, lances tu película, no llegue alguien y te diga, bueno, pero mira todo lo que había aquí, mírame este archivo cinematográfico que no utilizaste, y entonces tu película pierde valor porque no utilizaste unas fuentes que hubieras podido utilizar si hubiese hecho bien tu ejercicio de investigación. Por lo tanto, la investigación es la clave de poder utilizar el máximo de recursos accesibles que se conocen en el momento sobre el tema que estás tocando, acceder a ellos. Y eso se hace, pues, evidentemente con el tiempo, con el conocimiento, pero en general la gente facilita ese trabajo. Tú llamas a la Biblioteca Nacional y allí nos facilitaron en la Biblioteca Nacional. Los archivos internacionales, no. Las imágenes de Rómulo Betancourt tú las puedes pedir, o de la época, los 60, y ellos las tienen, digamos, están bien catalogadas, y entonces tú accedes a ellas, te las mandan con unas marcas de agua para que tú las veas, y esas marcas de agua hacen que no puedan ser utilizadas, sino cuando tú, lo estoy hablando para los archivos internacionales, cuando esas marcas de agua no puedes usarlas porque están con unas rayas, luego tú compras esas tomas y las puedes usar en tu película una vez que hayas pagado. Entonces, es importantísimo entonces no tenerle miedo a buscar en todas las fuentes posibles, nacionales e internacionales, porque lo que hace es enriquecer la película final. La investigación lo que nos va a permitir, por decir un año me llevé en este caso, trabajar luego el guión. Evidentemente yo ya tenía una idea del guión, pero el guión lo empezamos a escribir a los 6 meses, al año, y el guión se nutre de la investigación que has tenido. Pero entendamos que en el documental, a diferencia, como hablaba Oscar, del cine de ficción, el cine de ficción, una vez que tú haces tu guión y grabas y filmas tu película durante 8 semanas, que es lo que dura normalmente una película, 8 semanas de filmación, luego vas a tu sala de montaje con todo ese material filmado. Tú no puedes cambiar la película, sino tu película no puede ser diferente a lo que tú rodaste durante esas 8 semanas. Puedes quizás recortar alguna secuencia, ponerle un orden diferente al que habías pensado, pero tienes la obligación en principio de trabajar con esas 8 semanas que grabaste y filmaste. En el documental no. En el documental tú tienes una investigación que aparece en buena parte de tus imágenes, buena parte de la fotografía, y empiezas a hacer tu montaje. Pero como tú no has terminado tu película, a la medida que vas haciendo la película, pueden ir apareciendo nuevas imágenes que superen lo que habías tenido al principio. Y voy a dar un ejemplo de esto para los que vieron la película, para los que vieron Rómulo Resiste. Bueno, y para los que no la vieron también les sirve. Nosotros teníamos una secuencia que era la secuencia de la visita del presidente Kennedy y Jacqueline a Venezuela en los años 60, en el año 61 que vinieron. Bueno, nosotros montamos la película en blanco y negro como la teníamos, y cuando estábamos editando la película ya casi lista, una de las investigadoras del equipo encuentra que en el Museo de Kennedy en Boston, en los Estados Unidos, el Museo Kennedy, tienen la película del viaje del presidente Kennedy a Venezuela en color. Entonces, evidentemente que ese material favorecía pues la calidad del documental, y nosotros entonces remontamos, rehicimos la secuencia ahora con material a color.
¿Por qué? Porque pensamos que mejorábamos la calidad de nuestro documental. Eso era ya luego de 2 años haber comenzado el documental y después de haber montado la secuencia del viaje del presidente Kennedy, ya lo teníamos editado, listo, pero aparece este material en color. Bueno, entonces nos retrasa un poco la película, pero la película gana en calidad al tener estas imágenes que eran muy buenas, filmadas por creo que eran noticieros americanos que pudimos utilizar. Entonces, comentábamos que una vez que el guión es un proceso que, si bien se inicia gracias a la investigación, el guión también va evolucionando en la medida que vayas encontrando material. Y por supuesto, el guión es la base de una película, porque para la hora de editar, es decir, a la hora que uno va a empezar a poner imágenes y sonido y locución, y que vas a armar tu película, si tienes un guión bien estructurado, te facilita el proceso del montaje. Y nosotros lo que hacemos en esta fase de la producción del guión es que dividimos nuestro guión en secuencias. Es decir, desde la secuencia 1, en el caso de Rómulo Resiste, creo que hicimos 16 secuencias. Cada secuencia tiene un objetivo y luego cada secuencia se va uniendo con la otra en un ritmo y con una música o con una transferencia de una secuencia a otra que tratamos que pase de una manera que el espectador, digamos, la disfrute, el pase de una secuencia a otra y que no se vea como una secuencia muy separada de la película, sino que la película es una unidad, pero en verdad se trabajó como se trabaja en el cine, en el cine de ficción, se trabajan secuencias separadas. La cuestión que uno después las va hilando y se ayuda con la música, con los efectos, con la narración, para que tenga una sola unidad el documental. Entonces, dicho esto, voy a hablarles entonces un poquito en esta etapa de investigación. Hay una etapa muy importante cuando la película, como en nuestro caso, tiene personalidades y personas que no solamente me ayudaron a la investigación, sino a estar entrevistados en la película. Entonces, muchas veces me preguntan, bueno, ¿cómo hiciste la selección de los entrevistados? Porque para hablar de Rómulo Resiste puede haber muchísimas personas que hayan querido formar parte o estar, o pudieran haberte dicho cosas sobre... Bueno, parte del guión, porque digo, parte de saber con quién vamos a entrevistar, parte de una buena investigación. Generalmente quienes están en la película son personalidades que estuvieron vivas en la época de Bettencourt y que en el caso nuestro han participado, han contado, han relatado, han dejado claro su decisión de contar la historia, como fue el caso de Héctor Pérez Marcano, que redactó un libro sobre la época de las guerrillas, sobre la invasión de Machurucuto. Y ese libro me ayudó, cuando yo lo vi, me ayudó a hacer mi guión y entendí que era una persona que había vivido y que esa persona la conocí y me pareció que era útil porque era una persona que me estaba hablando, digamos, como un testimonio de la época, que no es lo mismo que algunos entrevistados que tienen otra razón de ser. Entonces hay una razón de ser de quienes vivieron la época y me gustaban y evidentemente uno tiene que hacer la selección. Hay muchas personas, pero uno termina eso, uno tiene que tener, como diríamos, el feeling de a quién quieres entrevistar, porque tú crees que la persona mejor representante, que representa mejor de lo que tú quieres decir en tu película. Y luego están los especialistas, es decir, aquellos historiadores que han trabajado el tema y que tú crees que su testimonio sirve y le da peso a la película. Podremos hablar de un Pedro Palma, un economista que ha estudiado la economía del siglo XX de Venezuela, que nosotros lo entrevistamos para la película para que nos hable del tema económico en el periodo de Bettencourt.
Entonces, son decisiones, hay muchos economistas buenos, pero uno tiene que tomar la decisión, y tomé la decisión porque había leído algunos libros de Pedro Palma y vi que conocía el tema y hablé con Pedro y me pareció que era una persona correcta. Claro que habrá otros, eso será una decisión que cada realizador tomará su riesgo. Yo tomo el mío y lo tomé, pero hice mi selección de entrevistados que habían vivido la época y especialistas, y con ellos armé la película. Luego, evidentemente, en la película, en el caso nuestro, hubo también un nuevo elemento que lo vamos a hablar, que yo nunca lo había digamos, realizado una película desde esa perspectiva. Me estoy refiriendo a un poco a la memoria mía personal de los años 60, que introduje en esta película por primera vez, nunca lo había hecho en ninguna otra película. Introduje un poco los recuerdos de mi vida, que no tenían nada que ver con lo que me estaban contando los entrevistados, porque la película, como dije desde el principio, iba a hablar de la épica de la democracia venezolana, y yo en esa época era un niño. Por lo tanto, yo la viví, pero de una manera muy diferente a como la vivieron quienes estuvieron allí. Y ese contraste de estar allí en la película también a través de mi vivencia, me parecía que era un riesgo que había que tomar, pero que le iba a dar a la película una mayor dimensión, porque no solamente nos íbamos a acercar de la perspectiva histórica del análisis, sino también desde la vivencia personal de director, que podía ser también una fuente de interés de los jóvenes y también de los no tan jóvenes sobre este periodo, porque van a ver la película no solamente a través de las razones, sino también a través, pues, de la memoria y los sentimientos, en este caso del director, que era mi persona, y que lo pusimos en la película. Este fue quizás lo más nuevo que apareció en esta película de Rómulo Resiste, en relación a los trabajos anteriores como Tiempo de Dictadura o CAP 2 Intentos, en los cuales mi vida no intervino. Pero también era algo que yo venía pensando y que, bueno, sucedió en este caso. Bueno, yo creo que podría ser como primera introducción para que Oscar, pues, pueda comentar lo que acabo de hablar, y los huecos o lo que ustedes crean que ha faltado, pues podemos hacerlo conversándolo, pues, ya con Oscar, que conoce la película y de hecho fue uno de los primeros que la vio y me dio algunas, vamos a decir, algunas sugerencias para mejorar la calidad del documental. Bueno, creo que la intervención ha sido bastante completa en la valorización de la importancia de la investigación. Y yo quizás pueda ser de interés para quienes están presentes en esta conversación, cuando yo me refería a la distinción entre un cine argumental o de ficción y el cine documental. Digamos que uno podría hacer como un esquema diciendo que el cine argumental, uno parte de una idea, realiza un guión y viene una realización. En el caso del cine documental, tenemos la idea, que siempre es la base de todo proyecto, tenemos el proceso de investigación, luego tenemos como un intermedio ahí que es convertir esa realidad que se está descubriendo, que se está registrando, que no se está inventando a diferencia del cine de ficción, en un guión, y luego el otro elemento que me parece que es clave, tú lo referiste un poco, pero es el rol del montaje en la realización de una película documental. Y para ser un poco preciso en mi intervención, en el título de esta conversación se habla de la importancia de la investigación en la narrativa del documental. O sea, ¿qué entiendes por narrativa y cómo aparece en este caso concreto? Bueno, la narrativa documental es la obra que se logra
llevar, que se concluye con los materiales que el documentalista tiene a la mano. Es decir, que no son los elementos creados desde la ficción, sino que parten de la realidad. Y en algunos casos, como fue en este caso de Rómulo, que partimos con material histórico, con material fotográfico, hubo un elemento interesante allí que es el material de la animación, que viene a suplir un poco esos espacios en que ni la fotografía, ni la película, ni las caricaturas, ni los titulares podían ayudar a la película. Entonces, como la película tenía esa parte personal, tuve que traer un elemento externo que es el de la animación. Entonces, la narrativa documental terminaría, en este caso, teniendo elementos casi novedosos porque parecen más de ficción, pero en todo caso, lo importante allí es que el tema tratado, es decir, que era mis recuerdos, estaban basados no vamos a decir, en un imaginario creativo, sino de memoria. Entonces, la diferencia está que no creamos en el documental, o en este documental que realicé, no creamos una ficción, sino que recreamos algo lo que nosotros consideramos verídico y que es sencillamente la memoria que yo tenía de mi infancia. Verídico en el sentido que, claro, la memoria es selectiva, yo recuerdo algunas cosas y otras no, pero lo que estaba allí no es inventado. Entonces, esta narrativa del documental tuvo, en el caso de Rómulo Resiste, además de tener esta narrativa a partir de materiales reales, de historia, de que son imágenes que no se inventaron, tuvo este elemento de animación. Yo quería apoyarte allí en el punto que tú hablaste de la edición, que no lo hablé, la edición o el montaje. El montaje lo hablábamos en época más de cine, hoy también se hace la palabra edición, que es muy importante. Evidentemente que el documental, así como cuando nosotros hacemos una película, ponemos una cámara generalmente todo el tiempo para hacer la película. En el caso del documental, la cámara la ponemos solamente para las entrevistas que realizamos. Luego, con el material histórico, con la fotografía, con las animaciones, llega a hacerse la película que es en la sala de edición. En la sala de edición, evidentemente, es ya lo que nosotros llamaríamos producción, es decir, se está haciendo la película en la sala de edición. Y entonces, lo importante allí, como tú bien señalas, Oscar, que la edición, la película, bueno, cualquier película puede cambiar mucho en la sala de edición, pero yo diría que en las películas que se hacen normalmente argumentales no cambian mucho. Yo creo que se mantiene a un 80, 90 o a un 100% de lo que se filmó. Es decir, se termina siendo lo que se había filmado. En el documental no. En el documental hay secuencias que tú inventas a última hora porque encontraste material, puedes cambiar, puedes buscar mejores fotografías. Entonces, quizás es agotador, por decirlo así, a la hora de realizar una película, porque si no la terminas en un momento dado, podés estar años haciendo la misma película si no le pones fin, porque siempre quizás es mejorable. Entonces, también uno de las, digamos, de las claves de hacer un documental es saber terminarlo, porque uno tiende a querer mejorarlo o creer que estamos mejorándolo, porque a lo mejor uno lo empeora, pero a mejorarlo, y en la sala de edición es peligroso porque uno empieza a editar y empieza a cambiar y en algún momento dado tienes que decir hasta aquí, hay que tomar decisiones. Y en la sala de edición es que, así como en una película de ficción, a la hora de que tú estás haciendo una secuencia, después no la puedes volver a repetir y la tienes que hacer una sola vez. En la edición del documental varía, tú puedes cambiarla
porque puedes comenzar por esto y terminar por otras imágenes, pero tienes que al final terminarla. Y eso es, lo digo yo para los documentalistas, uno de los momentos, digamos, clave y que hay que decidirse, porque algunas veces tú estás editando, llegas al día siguiente, no te gusta y quieres cambiarlo, pero sabes que en algún momento no vas a poder seguir cambiándolo. Entonces, bueno, la sala de edición es el momento, vamos a decir, es el momento cumbre para el documentalista porque se enfrenta a sus límites, así como el realizador de ficción, el momento que filma es el momento de sus límites básicos, la sala de edición es el momento de los límites que le tienes que poner a tu película en algún momento. Entonces la sala de edición evidentemente es el, digamos, yo creo que pasé 1 año y medio en la sala de edición haciendo esta película. Poquito exagerado, he podido hacerlo antes menos, pero es que la pandemia nos agarró en la mitad y alargó la situación. No, por eso quería referirme a eso en el sentido de poner casi en una escala, si no igual, equivalente, la importancia de la investigación como tal con el proceso de edición o de montaje. Que creo es verdad. Creo que es fundamental. Es fundamental. Es una cosa. La otra interrogante que se me ocurre es, volviendo al tema de la importancia de la investigación y tomando como referencia tu formación como historiador, y un historiador siempre tiene como un apego casi absoluto reverenciar a la fuente, a la legitimidad del registro que tiene. Tú asumiste un riesgo, pienso yo, de juntar esa vocación entrando en lo que yo llamo un territorio minado de la memoria, que es dispersa y es fragmentaria. Entonces, ¿cómo viviste esa experiencia de buscar esa articulación de manera que pudiera interpretar de una manera clara y atractiva al público? Porque en el fondo de esto es lo que se trata, ¿no? De producir un discurso visual que provoque interés en la gente. Así es. Quiero aclarar que, claro, en las películas históricas, y quiero que esto sea importantísimo, uno habla, mira, esta es la historia, pero recordemos que esas grabaciones, esas filmaciones son solamente parte de la historia, es la memoria cinematográfica, es lo que queda de la digamos, es la memoria que tenemos en la mano de aquel momento, porque de la época de Betancourt pasaron muchas cosas y lo que tenemos en cine es lo que grabó o filmó a alguien en ese momento. Por lo tanto, tampoco podemos decir que todo el documental es la verdad, de la fuente es verídica, pero también quién lo vio, cómo lo encuadró, ya hay algo subjetivo y que qué imágenes hay y qué no hay. Por ejemplo, en el periodo de Betancourt, hay muchas cosas de inauguraciones de Betancourt porque se grabaron, pero hay otra cantidad de cosas, podríamos hablar de cómo sectores de la derecha, o por decirlo así, toda la planificación del atentado que se le hace a Betancourt en el año 60, que casi lo mata allá en Los Próceres. Bueno, yo no tengo ni una sola imagen de eso, por lo tanto no está allí, no porque yo no quiera, sino porque no hay imágenes. Entonces también el historiador o el documentalista, en el caso mío, historiador, sabe que tiene un material que no es solamente la verdad, sino es lo que queda de lo que pasó. Entonces, por cierto, en la imagen, que los que vieron la película, que hay una explosión en el atentado, es muy interesante porque esa explosión del atentado de Betancourt es sacada de una película de Pablo de la Barra que se llama Aventurera, que él recreó ese momento histórico y nosotros sacamos esa parte de Aventurera con su permiso y la pusimos en la película y le da un realismo importante porque ellos manejaron en la película Aventurera históricamente y la hicieron muy bien. Digamos, pasaron una caravana y explotaron un carro como se ve en la película y como fue. Entonces, en la segunda parte de tu pregunta quise aclarar
que la memoria también que queda, es decir, la memoria que todavía que hablabas que era fragmentada, también en el cine lo que hay de la historia es fragmentado, porque no es todo lo que pasó, es lo que nos quedó. En la memoria es igual. Entonces, quizás, Oscar, se me facilitó por esa misma razón, porque digo, bueno, yo no recuerdo toda mi infancia, pero tengo algunas cosas que me marcaron y de hecho, las que están en la película, la mayor parte de las que están, yo las había escrito como recuerdos de mi infancia y que eran recuerdos que evidentemente me habían marcado y entonces se me facilitaron ponerla en la película por dos razones. Una, porque parte de ellos los había escrito y la otra porque tenía fotografías, tanto fotografiadas por mi mamá o las fotografías que yo tenía, que había tomado yo de esa época. Entonces, eso me ayudó a que esa memoria fragmentada, como tú dices, esté presente en la película y no tuve como miedo porque era lo que me gustaba de lo que recordaba, sabiendo que uno siempre recuerda algunas cosas y otras las quiere olvidar o no las puede recordar, pero lo que está allí es todo basado en el caso mío, gracias a lo que había escrito ya y que me interesaba poner, y segundo, a las fotografías que existían de la época de mi familia, que mi mamá sacaba muchas fotos de la familia y con eso me ayudé a recordar, bueno, toda la parte personal que está allí. Bueno, quizás una última cosa para dar espacio a que oír unas voces de los que están siguiendo esta conversación. Algo que me sorprendió en el sentido positivo del término de la película es que la película nos interpela sobre el presente, aunque el tema de la investigación es una época determinada de la historia política del país. Me pegó mucho, o sea, el presente como tal, como una metalectura del presente. Entonces la pregunta es si esa idea, esa interpelación o esa resonancia con la realidad actual de Venezuela era parte del proyecto en su idea original de la investigación o es algo que fue consecuencia del proceso mismo. Sí, creo que es muy buena la pregunta. Evidentemente, es algo que está allí, que es imposible, digamos, que está allí y es imposible no pensar en el presente. Cuando se hace, de hecho, generalmente el historiador está pensando en el presente y en el futuro. En el caso mío es así. Yo me interesa el pasado para siempre estar, digamos, haciéndole relación con el presente y con el futuro. Pero lo interesante aquí es que no trato de darle una intencionalidad para que el espectador no manejarlo como propaganda, sino que sean las propias imágenes las que hablen. Entonces, es muy importante porque cada espectador, cada imagen que, por ejemplo, los venezolanos que son de Caracas se van a impactar muchísimo cuando ven las imágenes de Caracas de aquel momento y la comparan con hoy en día. Y entonces la película es un detonador, digamos, vamos a decir, para involucrarse y de reflexión, porque la imagen que está allí, aunque es del pasado, él está obligado el caraqueño, digo, o el maracucho que vio la inauguración del puente sobre el Maracaibo, está obligado, que yo diría casi moralmente, pero es que obligado porque las circunstancias lo llevan a pensar, mira cómo se creó aquel puente en los años 60 y cómo está hoy en día, o cómo está Maracaibo hoy en día y las imágenes. Es decir, es algo que sin que yo quisiera, las imágenes por ellas mismas interpelan al espectador. Ahora, evidentemente que las películas que está hecha, pensada en que los venezolanos reflexionemos sobre el país, no de una perspectiva, digamos, quiero que piensen así, sino abrirles el espectro y al menos recordarles que el periodo de Bethancourt fue un periodo en parte violento,
pero no porque el régimen democrático lo fuera, sino porque hubo quienes no quisieron que ese régimen terminara, que ese gobierno democrático terminara, lo que obligó en algún momento que el Estado venezolano tomara represalias de una manera en la que los derechos humanos no se, digamos, no se guardaron. Pero fue un momento donde la violencia de parte y parte generó esa violencia de la cual se hablaba que Betancur era el responsable, y cuando uno ve la película y oye a quienes en aquel momento estuvieron del otro lado y te confiesan hoy que bueno, que seguramente fue un error haber tomado las armas y no el camino de la democracia y de la política y de las ideas que el combate agresivo que generó, digamos, dolor y muerte en muchos venezolanos que, como dice al final de la película, uno de ellos no han debido morir. Entonces, sí, la película evidentemente nos va a hablar del presente porque las imágenes del pasado siempre nos hacen, digamos, querramos o no, uno ve una fotografía de la Plaza Bolívar del año 20 y uno te la tiene que imaginar con la que es hoy. Pero si la película es hora y media sobre el sistema político que vivimos en aquella época, no puedes tú no pensar que no vas a estar haciendo pues referencia en la cabeza del espectador. No puede frenarlo que tenga su propia interpretación de lo que está pasando hoy, ¿no? Sea con dolor, alegría, con rabia, con nostalgia, pero evidentemente que estábamos claros que iba a causar mucha impresión estas imágenes. Bueno, creo que hemos dado una panorámica bastante completa de la dinámica de producción de la película Rómulo Resiste. Y bueno, invitamos a quienes están allí conectados, si tienen alguna inquietud para plantearle a Carlos o compartir la reflexión. Doy el paso a la moderadora de este asunto para que conduzca esta conversación. Bueno, gracias Carlos y Oscar. Bueno, estoy segura que tienen que haber algunas preguntas entre los asistentes. Nos encantaría escucharlas, que las plantearan. Pueden hacerlas verbalmente. Ahí está Jesús Aguirre, que levantó la mano, que es la manera más práctica para hacer. Mira, primero saludar a los colegas y felicitarles por esta iniciativa. Por cierto, he invitado yo a los alumnos de cine de la UCAP, no, de historia del cine, no sé si estarán, pero creo que esta es una oportunidad hermosa. Yo no he visto todavía la película, conozco las anteriores, pero se me ocurre esta pregunta. Estando en el Gumilla, doctor Arturo Sosa, el actual general superior de los jesuitas, hizo su tesis doctoral sobre Betancur. Y naturalmente el lugar excepcional que tenía era la Fundación Rómulo Betancur. Claro, ahí está pues la hija de Rómulo Betancur, Virginia Betancur, ¿no? Conocida después incluso por su dirección de la biblioteca. Si mal no recuerdo, había una especie de biopic, más que biopic, yo diría un documental sobre la vida de Rómulo Betancur, que creo que es de las pocas producciones así de presidentes y demás que se han hecho fuera de la serie esta que tiene excepcional Bolívar Films. Quería preguntarle a Carlos si ha podido contar o no con la fundación y el problema, la implicación de cómo contar con familiares que están involucrados. Claro, esta es una pregunta propiamente no histórica en el sentido de la confección objetiva de texto, sino del problema, las interpretaciones y del herir o no herir memorias o contar con ellas. No conozco, pues, creo que en la FLOC, en la oportunidad que hay ahora de la Feria del Libro, en la UCAB, espero verla. ¿Pudiste acceder a ella? ¿Pudiste lograr alguna información que pudiera ser relevante, sea de ella o de la fundación? ¿Te pudo generar eso complicaciones? Sí. Clarísima la pregunta. Gracias, Jesús. Contesto, no Micrófono. El micrófono. ¿Tiene el micrófono apagado?
¿Quién? ¿Yo? No se oye, está el micrófono apagado, Carlos. Ya va. No se oye, está el micrófono Sí lo tengo. apagado. No, sí lo tengo. Sí, No, sí. no, Sí lo tengo prendido. no. Ah, ya va. Se oye. ¿Aló, ahora? ¿Ahora? No he escuchado nada. ¿Ahora? Ahora no te ¿Aló? vemos, Carlos. No me vemos, déjame ver qué pasó. Terminó de hablar. Hola Jesús, bueno, gracias por la intervención. Vamos a esperar que Carlos resuelva el problema técnico para ver si que puede aportarnos en ese sentido, ¿no? Que es un tema bastante relevante, en efecto, cuando se hace un documental y tienes que tomar en cuenta o no valorar el testimonio de la familia de la persona referida, ¿no? ¿Aló? Bueno, ¿te escuchamos? Ya voy. Sí, te Ya voy. escuchamos. ¿Me escucha? Te escuchamos, pero no te vemos. Pero bueno, no importa. Bueno, Sí. pero si me escucha mejor. ¿Me estás Claro. escuchando? Sí, sí. Bueno, es lo que interesa. Gracias, Jesús. No, para no perder tiempo, pues me pierdo aquí. No, yo al inicio, cuando empezamos la película, visitamos la fundación allá en la casa en Pacaigua de Rómulo Betancourt y le contamos pues a Virginia que íbamos a hacer la película. Y la fundación, gracias digamos, a los asistentes de producción, lograron algunas fotografías que la fundación nos dio. Quizás allí lo más interesante fue una conversación que tuve con Virginia, que ella le gustaba mucho que si iba a hacer una película no olvidara todo lo que había pasado en el 45-48. Y yo le dije que lamentablemente de ese tema no iba a hablar porque la película respondía a la época en que yo estaba vivo y yo vivía desde el 51 en adelante. Por lo tanto, no podía hablar de esa época. Es una sugerencia que ella habló. Pero luego pasaron 3 años y ella vio la película el día que todo el mundo la pudo ver. Es decir, ella más nunca vio la película. Entonces, la vio el día que la presentamos en las plataformas y fue el primer día que la pudo ver. Ella no, más nunca supo de la película. Yo la vi hace 3 años y ¿me sigue? Sí, Okay. Gracias. Sí, gracias. Sí, esa fue la... Ahora, evidentemente que ese es un tema, pero en mi caso, hablé antes porque iba a hacer una película de su padre, yo la conozco, le dije, mira, voy a hacer una película sobre no de tu papá, del periodo de tu papá, y me dijo, y del primero, le dije, bueno, mira, lo que pasa, y yo lo hablo aquí, claro, que es que yo veo que el periodo de Betancourt, el segundo periodo, que traté, ha sido dejado de lado hasta por buena parte de Acción Democrática y de los venezolanos, y sobre todo, no sé por qué, de los historiadores, y han dejado de lado este gobierno y le han dado una mayor importancia al 45 y 48, quizás por todo aquello del voto universal, secreto y directo que se les dio. Pero yo creo que el gran periodo, y lo demostró históricamente, desde mi perspectiva, evidentemente, es el gobierno del 59-64, en el cual modeló lo que iba a ser los 40 años, digamos, de un régimen de libertades y democracia que no se pudieron dar en los años 40 por quizás esa visión hegemónica que Acción Democrática quiso imponer de una manera, pues, de un cierto sector de Acción Democrática, más allá de haber dado el voto, generó demasiados impases en la sociedad, sea con los empresarios, con los otros partidos, con la iglesia, es decir, generó demasiados enemigos y no permitió tener un gobierno como pudo hacerlo en el 59-64, entendiendo que había que ser menos hegemónico y más tolerante, y generando además el pacto de punto fijo, que fue el que nos permitió que el gobierno llegase, bueno, o uno de los elementos más importantes para que el gobierno pudiese terminar, porque no fue un gobierno de un solo partido, sino de 3, aunque terminó siendo de 2. Muchas gracias.
Carlos, aquí hay una pregunta de Marinés Calderón que pregunta por qué ganó Rómulo Betancourt las elecciones en la provincia. Bueno, eso está bastante bien documentado. Ustedes se acuerdan que Rómulo Betancourt se fundan el partido en el año 41 y luego Betancourt en esos años 40, estoy hablando del gobierno de Medina, recorrió el país y creando el partido, es decir, hizo un trabajo él y los dirigentes de Acción Democrática, y luego en el 45 y 48, durante esos 3 años fueron gobierno y digamos como partido. Cuando regresan después de los 10 años de dictadura, posiblemente el único partido, primero había sido gobierno y segundo había sido un partido que había dejado base en todo el territorio nacional, mientras que los otros partidos eran como más novedosos y no habían tenido el tiempo de hacer lo que hizo Acción Democrática. Bueno, y Rómulo Betancourt tenía una impronta, dejó una impronta en el campesinado venezolano, en el interior más que en la ciudad. En la ciudad ganó Wolfgang Larrazábal, pero por mucho, y el partido RD con Jovito Villalba, por mucho, de hecho, creo que de los 12 consejos municipales, concejales, Acción Democrática sacó 3 y URD y el PC sacaron 9 y COPEI. Entonces ganó por ser un partido nacional que tiene una historia, y me imagino que yo también que el liderazgo de Betancourt, ¿no? Frente a un líder que era Wolfgang Larrazábal, recién llegado a la política, pero sí apoyado por un gran partido que era URD. Pero URD es del año 46, nunca formó gobierno, nunca tuvo, digamos, fue oposición siempre, y quizás eso lo penalizó un poco, ¿no? Estoy hablando así como rápidamente para dar algunas explicaciones sobre lo que yo creo que fue, y históricamente creo que esas son las razones. ¿Aló? ¿Alguna otra pregunta de parte del público? Bueno, yo te podría preguntar algo, es hipotético. ¿Alguna persona que de pronto se plantee hacer un registro de todo lo que ha sucedido desde hace 22 años en Venezuela, sobre todo en el aspecto político? Y a lo mejor de alguna manera espera un desenlace. ¿Cuál puede ser el final? Como tú dices que se fue. Ah, no, sí está ahí. Como tú dices, sí, hay que saber terminar, ponerle fin a un trabajo de investigación. Si hay una persona que está haciendo ese trabajo de investigación, ¿qué le recomendarías tú? ¿O qué opinas tú? Bueno, lo que pasa es que él tiene que atenerse a lo que está enfrentándose. Si tú quieres hacer un documental sobre un periodo que no ha terminado, tú tienes que terminarlo el día que termine. Y como no sabes, lo que le recomendaría es que sus objetivos no sean objetivos tan difíciles. Tú pudieras, por ejemplo, podrías decir, bueno, voy a trabajar la historia de los sindicatos en estos últimos 20 años, por ejemplo. Y entonces, la inflación o el tema, los hospitales, qué ha pasado en los hospitales, temas más concretos que temas tan inmensos. Y sobre todo yo diría que es una pregunta que siempre, Oscar, hemos comentado hablando, las dificultades que va a tener los futuros creadores de películas por la cantidad de material que hay, que quizás uno no sepa dónde están, pero son miles de teléfonos que graban diariamente millones de segundos de historia que están en los teléfonos, están en las televisoras, están en no sé, ¿cómo se llama? En estos lugares donde se mantiene en las bases de datos que pueden tener las grandes compañías. Yo me imagino la cantidad de imágenes que vamos a hablar el día de mañana de las elecciones. ¿Alguien quiere hablar de estas elecciones que van a haber dentro de que? Bueno, la cantidad de gente que va a grabar ese material, digamos, mucha gente, y bueno, va a tener que tener. Nosotros, en la época de Betancourt que hicimos, había 2 noticieros, que era el noticiero de Bolívar Fiel y el de Tiuna, son los únicos, las imágenes y luego una fotografía. Entonces, hay pocas, pero
las conseguimos. Imagínate la cantidad de imágenes, no sé, de cualquier hecho que esté, pero eso es otro elemento, esa no era tu pregunta, sino que quise hablar de ese tema porque es interesantísimo que la cantidad de posibilidades que tiene hoy, que a lo mejor es hasta excesiva y debe ser hasta agotador ver la cantidad de material que puede tener un joven que quiera hacer una película. Por lo tanto, yo le recomendaría cerrar el tema, cerrarlo en el tiempo y cerrar el tema, no hacerlo tan abierto. Digamos, ¿qué pasó en la cultura? Vamos a decir, la historia del Ateneo en estos últimos 20 años. Entonces, bueno, te entrevistan a ti, Vilma, te entrevistan, ven cómo era el Ateneo, cómo era el Festival de Teatro a principios del siglo, cómo eso se vino abajo, en fin, cosas concretas que le permitan al realizador hacer películas y no tener ideas buenísimas, pero que son muy difíciles de realizar. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere comentar o hacer una pregunta? Bueno, si más nadie quiere hacer una pregunta, bueno, yo le doy las gracias, el inmenso agradecimiento a Oscar y a Carlos por esta clase, porque realmente ha sido unas clases de cómo investigar en un documental. Y quiero invitarles para el sábado 13 de noviembre a las 2 de la tarde vamos a tener un cineforo con Alfonso Molina y Luis Bond sobre la película Bienvenido Mr. Marshall de Berlanga. Entonces están todos invitados, también lo vamos a hacer a través de Zoom. Y les recuerdo que, bueno, que esta conversación, esta conferencia ha sido grabada y la vamos a colgar en nuestro canal de YouTube del Ateneo de Caracas. O sea que si quieren compartirlo con otras personas o si alguna persona quiso asistir y no pudo, bueno, es una manera de que se siga fomentando estas reflexiones a través del tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos gracias a ti, Vilma, por tu amabilidad y gentileza de invitarnos y felicidades al Ateneo en sus 90 años y que siga adelante. Así es. Gracias, Vilma, y éxito con el trabajo que estás haciendo. Fue un placer haber contribuido con esta celebración de los 90 años del Ateneo. Cariños para ti y para todo tu equipo. Amén. Muchísimas gracias. Chao. Chao. Chao, chao.